Saludos. Hablemos de la electricidad. En la era contemporánea, la electricidad ha transitado de ser un enigma científico a una utilidad doméstica ubicua. Esta transición, lamentablemente, ha generado una omisión crítica en el entendimiento colectivo. La tendencia a confundir la capacidad operativa, saber usar un dispositivo, un instrumento, con la comprensión de la fuerza fundamental que lo sustenta. Operamos bajo la falsa premisa de que conocemos la electricidad simplemente porque dependemos de ella, incurriendo en un error de percepción que reduce uno de los pilares de la realidad a una serie de definiciones vagas y tautológicas. La electricidad sabemos que es el pilar de la infraestructura contemporánea, pero su ubicuidad ha provocado una invisibilidad conceptual. Operamos bajo la premisa de que la entendemos perfectamente porque sabemos controlarla. Es un error. ¿Realmente la entiendes? Si te pido que me expliques qué es, diría, bueno, es energía, es corriente, son electrones. Afirmar que la electricidad es energía en movimiento o un flujo de electrones no constituye una explicación, sino una etiqueta que oculta una naturaleza profundamente extraña. A nivel fundamental, lo que denominamos electricidad no es un mero servicio, sino la manifestación de la interacción electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Esta fuerza es la responsable no solo de la iluminación de nuestras ciudades, sino de la cohesión atómica de la materia y la transmisión de impulsos neuronales que permiten el pensamiento. Debemos erradicar la intuición cotidiana sobre el contacto, el movimiento y la solidez, pues eso nos permitiría comprender un poquito mejor que la infraestructura moderna no es solo un logro de la ingeniería, sino una manifestación estructurada de la estructura profunda del cosmos. Ignorar la naturaleza de la electricidad es ignorar el mecanismo que define nuestra existencia biológica y tecnológica. Y pregunto, ¿qué ocurre realmente cuando conectas algo a un enchufe? ¿De dónde viene el poder? ¿Qué es la electricidad en su nivel más fundamental? Si los electrones se mueven, hmm, sí, sabemos que se mueven, pero ¿cómo se mueven? ¿Qué los empuja? ¿Y por qué se produce luz, calor, sonido o movimiento? La verdad es más incómoda, debo adelantarte. Es mucho más incómoda de lo que nos gustaría admitir. La cosa que llamamos electricidad es profundamente extraña y la forma en que la enseñamos oculta esa naturaleza, irónicamente. La hacemos parecer normal, predecible y segura, algo doméstico, pero cuando miras detrás de la cortina, cuando entiendes que está ocurriendo de verdad, te das cuenta de que estamos manipulando algo absolutamente extraordinario, algo único, algo que rompe casi todas nuestras intuiciones sobre cómo funciona el mundo. Déjame mostrarte por qué. Piensa en un experimento simple, ridículamente simple. Toma un trocito de plástico, arranca una tira de ese plástico, frótala en tus manos con fuerza. Ahora acércala a la parte posterior de tu brazo, donde haya un poco de vello sin tocarlo. Observa algo muy extraño. Los vellos se erizan, se levantan, se estiran hacia el plástico. Puedes sentir claramente cómo algo te atrae a través del aire, ¿no? Parece magia, pero no. Detente un segundo. Solo frotaste plástico, nada más, sin baterías, sin cables, sin fuente de energía externa, solo fricción. Y ahora ese objeto puede extender su influencia a través del espacio vacío y afectar tu cuerpo. ¿Cómo es posible? En nuestra experiencia cotidiana, las cosas solo empujan o jalan cuando están en contacto. Empujas una silla, la tocas, levantas un libro, lo tocas. Las fuerzas requieren contacto, excepto aquí, como vimos, no hay contacto.
Aquí hay un trozo de plástico ejerciendo una fuerza a distancia. La mayoría de la gente se encoge de hombros. Dicen, es simple electricidad estática, algo trivial, algo escolar. No lo es, debo decirte. Estás observando la misma fuerza que mantiene unidos los átomos de tu cuerpo, la fuerza que hace posible la química, la vida, la que permite que tus neuronas disparen, que tus músculos se contraigan, que tus ojos vean. Estás viendo una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo actuando precisamente frente a ti y la tratas como un simple truco de magia. Aquí viene la parte que más incomoda. Cuando frotas ese plástico, transfieres electrones desde tus manos al material. No muchos, quizás uno de cada trillón. Una cantidad ridícula, ¿no? Bastante pequeña. Pero esos electrones extra, tienen una propiedad inquietante. Se repelen entre sí y lo hacen con una fuerza que es casi imposible de comprender. Dos electrones separados por apenas 1 centímetro se repelan con una fuerza aproximadamente del orden de 10 a la 42 veces más intensa que la fuerza gravitatoria entre ellos. Un 1 seguido de 42 ceros. Para los electrones, la gravedad es irrelevante. La fuerza electromagnética lo es todo. Entonces, surge una pregunta inevitable. Si esta fuerza es tan monstruosamente intensa como, pues, por supuesto lo es, ¿por qué la materia no explota? ¿Por qué el universo no se desgarra a sí mismo? La respuesta es elegante y casi mágica. Cancelación, amigos. Un átomo es un equilibrio extremo. Protones con carga positiva en el núcleo, electrones navegando alrededor. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Y lo hacen con unas fuerzas exactamente iguales en magnitud. En la materia ordinaria, las cargas positivas y negativas están empacadas bastante cerca, tan cerca como la física en sí lo permite. Cada fuerza repulsiva está compensada por una fuerza atractiva igual de brutal. El resultado neto es neutralidad. Las fuerzas siguen ahí presentes, siguen siendo enormes, pero están equilibradas perfectamente con una precisión absurda. Por eso, cuando introduces el más mínimo desequilibrio, cuando mueves apenas unos pocos electrones, los efectos se vuelven visibles, tangibles, innegables, como en el caso del plástico cuando lo roza con tus manos. Ahora, levanta una taza, sosténla en tu mano. ¿Qué estás sintiendo? ¿Crees que estás sintiendo la solidez de la cerámica en tus manos? Si esa es tu respuesta, está equivocado. Lo que sientes es repulsión electromagnética. Los electrones de tus manos se están resistiendo a superponerse a los electrones de la taza. Tu mano nunca toca la taza realmente. Nunca. Siempre existe una separación microscópica entre ambos conjuntos de átomos. No hay contacto, solo fuerzas empujando a distancia. Y aquí está la afirmación que debería reorganizar por completo tu visión del mundo. Nunca has tocado nada en tu vida. Cada sensación de contacto, presión o resistencia es el resultado de fuerzas electromagnéticas actuando a través del espacio vacío. Aunque parezca un poco extraño, cuando apoyas tus manos sobre una mesa, sobre un libro, en realidad no existe un contacto físico directo entre los átomos de tu mano y los de la mesa. Ambos están formados casi por completo de espacio vacío y sus núcleos nunca se tocan. Lo que impide que tu mano atraviese la mesa es precisamente la repulsión electromagnética entre las nubes electrónicas, reforzada por el principio de exclusión de Pauli, que prohíbe que los electrones ocupen los mismos estados cuánticos y da origen precisamente a la rigidez de la materia. La sensación de dureza, por lo tanto, presión o resistencia que llamamos tocar, es simplemente una interacción de fuerzas a distancia mediadas por campos electromagnéticos, interpretada por el sistema nervioso como contacto.
lo que revela que la solidez y el tacto no son propiedades fundamentales, sino propiedades emergentes de campos, leyes cuánticas y fuerzas básicas que operan en el vacío. Ahora, regresemos a los cables. Enchuflas una lámpara, accionas el interruptor, la luz se enciende instantáneamente, ¿no? La explicación popular dice que los electrones fluyen como agua por una tubería. Eso es falso. Los electrones en un cable de cobre, amigo, se mueven lentamente, del orden de milímetros por segundo. A esa velocidad, un electrón tardaría minutos en recorrer tu casa. Y sin embargo, la luz se enciende al instante. Entonces, ¿qué se mueve realmente? La respuesta es el campo electromagnético. El cable ya está lleno de electrones. Cuando cierras el circuito, introduces una diferencia de voltaje. Ese empuje se transmite de electrón a electrón casi a la velocidad de la luz. No porque los electrones viajen rápido, sino porque la fuerza se propaga rápido. Es como cuando empuja una fila de personas que están bastante juntas. Nadie corre, pero el empujón llega al otro extremo casi de inmediato. Ese empujón se origina lejos, muy lejos en el caso de la electricidad, en una central eléctrica, en una turbina gigantesca girando. Agua, vapor o viento hace girar imanes cerca de unas bobinas de cobre. El campo magnético cambiante empuja electrones. Eso es precisamente un generador. Invierte el proceso y tiene su motor. Electricidad y magnetismo no son cosas distintas, son dos caras de la misma fuerza. Y todo el mundo moderno se apoya precisamente en esa unificación. Aquí está la conclusión más incómoda. Todas las fuerzas que experimentas a diario, empujar, jalar, sostener, caminar, no son fundamentales, son simplemente manifestaciones de la fuerza electromagnética. La química es electromagnetismo, el calor es electromagnetismo, la biología es electromagnetismo, electromagnetismo organizado. No puedes explicar el electromagnetismo usando algo más simple porque todo lo demás está hecho de él. El universo no está hecho de objetos sólidos, está hecho de campos. Y hace apenas 2 siglos, los humanos aprendimos a manipularlos. Construimos generadores, motores, redes eléctricas, computadoras, etc. Aprendimos a enviar señales a la velocidad de la luz, a convertir movimiento en información, información en luz, luz en pensamiento. Eso no es comodidad, eso es rutina, eso es uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad. Así que la próxima vez que enciendas un interruptor, recuerda lo que realmente está ocurriendo. Está ordenándose a los electrones que se empujen entre sí a través de kilómetros de metal. Está manipulando una fuerza fundamental del universo. Está interactuando con la estructura profunda de la realidad. Eso es la electricidad, no un servicio, no una utilidad, una ventana directa a cómo funciona el universo. Soy Moisés Hernández, ingeniero químico y creador de este espacio de ciencia e ingeniería. Gracias por acompañarme hasta el final en este análisis. Si este contenido te ayudó a entender un poquito mejor cómo funciona el mundo desde la física, la ingeniería y la ciencia, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirlo. Tu apoyo es clave para seguir produciendo análisis rigurosos, claros y sin simplificaciones innecesarias. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima.